escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La inteligencia artificial está transformando el e-commerce al permitir una mejor personalización y experiencia de usuario. Los algoritmos de la inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de datos de compra y navegación del sitio web para ofrecer recomendaciones de productos más precisas y relevantes, lo que puede aumentar las tasas de conversión y fidelidad del cliente. En resumen, la inteligencia artificial tiene un gran potencial para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente en el comercio electrónico. Y de todo esto hablaremos con Noelia Lázaro. Ella es directora de marketing de Packlink. Noelia, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Noelia, para empezar y para que os conozcamos un poquito más, cuéntanos qué es Packlink. Bueno, pues Packlink somos una solución tecnológica para el envío de paquetes, básicamente. Tenemos dos plataformas. Una es packlink.com, que estaría dirigida a particulares. Es decir, que si, por ejemplo, tienes un hijo que está estudiando fuera en el extranjero, es Erasmus, o tienes familia que vive fuera y quieres enviarle un paquete, pues lo puedes contratar online a través de nuestra página web y tienes, múltiples servicios de envío con las principales marcas. Eliges el transportista que quieres y en 2 minutos lo has contratado online. Uh-huh. Y además tenemos Packlink Pro, que es una solución para e-commerce y para vendedores online. Es nuestra solución profesional. Uh-huh. Esta herramienta lo que te permite, es automatizar y gestionar la logística, integrando con tus plataformas de e-commerce. Es una solución muy cómoda, sobre todo porque al final, con la estructura empresarial que tenemos dentro de España, que son pequeñas y medianas uh-huh. empresas, el hecho de no contar con un departamento de logística, tienes la herramienta Packlink Pro que te va a ayudar tanto a ahorrar costes, optimizar tus procesos logísticos y sobre todo a contar con una tecnología que de otra manera es bastante complicado, ¿no? El tenerlo in-house, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. ¿Vosotros cuánto tiempo lleváis en mercado? Bueno, pues en España se lanzó en el 2012. Y muy rápidamente se expandió en Europa, porque siempre Packlink nació con una vocación internacional. Nuestros principales mercados, además de España, son Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. Y tenemos, tanto esa plataforma de particulares como Packlink Pro, que tenemos muchísimas integraciones con plataformas e-commerce. Es decir, que si tú eres un vendedor online y tienes un PrestaShop, un Shopify, todas estas soluciones a medida, pues automáticamente te sincronizas con Packlink Pro y el proceso de envío es muy, muy fácil. Al igual que si eres vendedor en Marketplace, uh-huh. tipo Amazon o eBay, tienes esta automatización. Y lo que hace es, ayudar muchísimo en toda esa gestión diaria, porque al final la logística es un punto clave para el e-commerce, ¿no? Como uh-huh. siempre decimos, la experiencia de usuario no termina hasta que ha recibido la mercancía en casa, ¿no? Entonces, uh-huh. si toda esa experiencia ha sido favorable, pues al final, puntúa de forma positiva para que repita, ¿no? En cualquier tienda online. Bueno, yo casi me atrevería a decir que la logística es quizá la parte que más quebraderos de cabeza lleva, sobre todo al pequeño comercio, que sí. le cuesta, ¿no?, encontrar soluciones que le puedan encajar. Al final es normal porque, una pequeña e-commerce que está arrancando, cuando se dirige a cualquier transportista para negociar con él, tú como pequeño no tienes ningún tipo de poder de negociación con un transportista, ¿no? Porque al final, representas una ínfima parte de los paquetes que mueves, ¿no? Entonces, esta es la parte que asumimos nosotros desde Packlink Pro. Nosotros al final negociamos con los transportistas, vamos a un volumen muy grande porque tenemos miles de clientes que van a usar esa plataforma y tenemos esa posibilidad de negociar. Nosotros, Packlink Pro, sí que somos un gran cliente para los transportistas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Poner esa tecnología que los transportistas no tienen, ¿no? Claro. Usamos sus servicios
pero los integramos en nuestra plataforma y al final se hace, bueno, pues es como un poco una democratización para los pequeños vendedores, ¿no? Es muy fácil empezar a vender online con nosotros porque no tienen que firmar contratos con cada uno de los transportistas. Si vendes en nacional en España, pues tienes servicios nacionales. Si vendes a internacional, lo mismo, tienes un montón de servicios internacionales. ¿Cuál dirías que es vuestro valor añadido, vuestro valor diferencial ante otras propuestas que nos podamos encontrar en mercado? Pues precisamente eso que has dicho tú de los quebraderos de cabeza, ¿no? Es como dedícate a vender o a optimizar tu web o a sacar partido a lo que es tu catálogo de productos, porque la parte de logística nos encargamos nosotros. Al final, pues es como tú dices, hay un gran desconocimiento con todo lo que hay detrás de la logística y genera como bastante ansiedad para el consumidor final, ¿no? ¿Dónde está mi paquete? ¿Qué está pasando? ¿Que no llega? Entonces, dar esa tranquilidad de que está todo controlado, de que hay un número de tracking en el que se sabe exactamente cuándo se va a entregar ese paquete, en qué situación se encuentra, o incluso incidencias, a ver, las hay. No claro. Es un porcentaje muy elevado, pero sobre todo en momentos de pico, como puede ser Black Friday, Navidad, en momentos muy puntuales, hay incidencias. Bueno, pues poder comunicar en qué situación está esta incidencia y poder solventarla. Es un valor añadido que también nosotros ofrecemos al e-commerce. No tiene que estar hablando con cada uno de los transportistas, sino que nosotros en un único interlocutor va a tener toda la información que necesite, tanto de la situación de los paquetes como de las incidencias, como de una asistencia técnica que necesite también para su plataforma. Bueno, esto es importante para los comercios, saber que desde que se les recoge el paquete en su tienda o en su negocio hasta que se entrega al cliente, toda esa gestión la hacéis vosotros directamente, ¿no? Y ellos no tienen que tener ni personal adicional ni estar pendientes de dónde se encuentra el paquete, sino que vosotros les solucionáis todo este proceso, ¿no? Efectivamente, y sobre todo, pues si hay problemas, por ejemplo, con algún transportista concreto, saber que tienes muchas más opciones dentro de la plataforma. Entonces, tienes una flexibilidad muchísimo más rápido, ¿no? En ese sentido, para poner un plan B, por decirlo de alguna forma. Si al final te quedas solamente con un servicio de transporte y por lo que sea falla, pues tienes un problema. Entonces, bueno, pues es jugar con más cartas, ¿no? Noelia, recientemente habéis analizado toda una serie de aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector del comercio electrónico, ¿no? En el comercio electrónico y la logística. Cuéntanos un poco acerca de estas aplicaciones que habéis analizado. Bueno, para nosotros es fundamental el ver cómo está el mercado y sobre todo el ir conociendo todas las soluciones, no solamente las que están relacionadas con la logística, para compartirlas con nuestros clientes, que al final son los vendedores online. ¿Cuál es el motivo? Para nosotros, si nuestros clientes vendedores online venden más, lógicamente harán más paquetes y lógicamente eso nos repercute a nosotros de manera positiva, ¿no? Entonces, efectivamente, hemos estado analizando un poco cuál es la tendencia, ¿no? Porque cuando acabamos el pasado año siempre se hablaba de inteligencia artificial, será lo que marque el 23, será lo que marque, pero no teníamos muy claro en qué sentido, porque inteligencia artificial es... Muchas cosas, evidentemente. Efectivamente, o sea, lo puedes aplicar a día de hoy a cualquier sector y bueno, sí, está en auge, pero ¿en qué está en auge, ¿no? Entonces quisimos un poco, bueno, pues ver cuánto o en qué se están centrando más las empresas que desarrollan este tipo de soluciones dentro de lo que es el propio e-commerce y un poco linkado también a la logística. Y al final lo más destacado, quizá yo me quedaría con dos puntos muy, muy importantes. Yo creo que se está apostando mucho por el tema de la accesibilidad, ¿no? De que las páginas web sean accesibles para todo el mundo, ¿no? Sí que hay una serie de leyes que en algún momento en algún momento no, que están ahí y hay que cumplir con ellas, ¿no? Cuando lanzas una página web, pero al final sí que se ha visto que para navegar sí que son suficientes,
pero para la compra online se quedan cortas, ¿no? El hecho de pues, poder elegir, cuando hablamos en el caso de la logística, un paquete de 10 kilos o elegir uno de 2 kilos con un destino específico, ¿no? Entonces, en este sentido sí que se está trabajando mucho para ayudar, ¿no? Para ayudar y que cada vez sean más accesibles y, sobre todo, que más personas se puedan acercar al comercio online, ¿no? Que al final es el objetivo, ¿no? El crecimiento del comercio online va a ir ligado a que la gente que no se ha atrevido a comprar online lo haga, ¿no? Entonces ese es el punto en el que se está trabajando mucho. Y también hay algo que me llamó mucho la atención, porque sí que se está trabajando mucho en lo que sería la reputación online de las marcas, ¿no? La mayoría de nosotros, bueno, pues cuando vamos a contratar cualquier cosa, un hotel, sobre todo, quizá, o vamos a comprar en una tienda online, pues nos fijamos en muchas ocasiones cuáles son las opiniones, ¿no? Es algo que, como una página web tenga muchas opiniones negativas, ya te pueden estar vendiendo el producto más maravilloso del mundo que no vas a comprar, ¿no? Porque no te da esa fiabilidad. Entonces, en este sentido, también se está apostando mucho por esta reputación online, para dar al final, bueno, pues una sensación de tranquilidad al consumidor, ¿no? Oye, que sepas que estás en una página web fiable, que lo tenemos todo dentro de la legalidad y que nuestros clientes, bueno, pues están contentos con nosotros, ¿no? El cuidar lo que decíamos antes, ¿no? El cuidar esa experiencia de usuario, que yo creo que al final es la ventaja competitiva con la que tienen que estar jugando ahora mismo los e-commerce, ¿no? O sea, un e-commerce pequeñito frente a un gigante, como te he comentado antes, tipo Amazon o eBay, bueno, pues yo creo que el cuidar esa experiencia de usuario va a ser lo que le va a permitir que un usuario vaya antes a una tienda más pequeña que a un gigante, ¿no? Entonces, se está apostando mucho en este sentido. Y también, bueno, pues están muy de moda, sobre todo, bueno, en la parte de Estados Unidos, el ir probando cosas con los asistentes de voz, ¿no? Pues que directamente no tengas que meterte a la página web y, oye, que necesito, no sé, que se me están acabando el detergente y que te lo traigan a casa, ¿no? Quizá, bueno, pues es algo que sí que está bastante avanzado, pero que, bueno, yo creo que no va a ser en el corto plazo, pero sí que ya hay muchas empresas que están apostando, ¿no? en este sentido y bueno, hay muchísimo donde explorar ahí. O sea, ¿para qué voy a perder el tiempo si lo puedo hacer en un minuto, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el e-commerce está en un estatus de un bebé y tiene que, ni siquiera ha llegado a la adolescencia, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que tiene muchísimo donde explorar y, sobre todo, las alternativas que nos da la inteligencia artificial son tremendas. Si las aplicas, por ejemplo, a la logística, toda la parte de optimización de rutas, se está haciendo un trabajo por parte de todas las empresas. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque aplicada, ¿no? A los procesos de clasificación de rutas que decías sobre todo, yo creo que habría en la logística 2 puntos claves. Una es la optimización de almacenes o de stocks, ¿no? Porque al final eso es fundamental, esa rotación, ¿no? de productos y ese inmovilizado, ¿no? que tienes que tener ahí, porque al final, bueno, pues en el e-commerce tenemos que tener en cuenta que hay una tasa de devolución, ¿no? que lógicamente a medida que aumentan las compras, ese porcentaje de devolución también es más grande, ¿no? Entonces, bueno, hay un stock inmovilizado y una inversión que está viajando para acá, para allá, que es súper importante, ¿no? El tener controlado esto, y la inteligencia artificial ayuda muchísimo. Y la segunda sería la optimización de rutas, sobre todo porque eso estaría impactando no solamente, lógicamente, al carrier, al transportista, sino que está impactando directamente en esos costes que te va a repercutir a ti como vendedor online, ¿no? Entonces, esa optimización de rutas hará, bueno, que esto sea escalable, básicamente, y en un ahorro de costes ahora mismo, que estamos en un momento crítico, pues ya sabéis, el incremento de los costes de las materias primas y de la gasolina, del petróleo, ¿no? Entonces, es algo que se ha apostado mucho, ya lleva los últimos 3 años, pero ahora mismo yo creo que es cuando se está viendo realmente la luz, ¿no? Donde se están viendo los resultados de toda esta
toda esta inversión, ¿no? Y otra cosa que me gustaría apuntar, porque se está viendo mucho en la inteligencia artificial y en otras muchas tecnologías que están surgiendo, que es la creación de nuevas profesiones. Y aquí nos encontramos, que vosotros también lo remarcáis, el operador de inteligencia artificial. Es que además, aparte de todo lo que nos puede ofrecer esta tecnología, bueno, pues lo dicho, ¿no? La aparición de nuevas tendencias y este tipo de tecnologías hace que aparezcan nuevas profesiones, ¿no? Sí, sobre todo porque quizá hace un par de años, la obsesión, por decirlo de alguna forma, de todas las empresas era conseguir data, ¿no? Y conseguir información. Entonces, muchísimas empresas que se han visto con millones de datos de clientes, o sea, con un perfil de cliente al que conocían al dedillo, con mucha información, pero ¿qué pasa? ¿Quién es capaz de gestionar esa información y de sacar algo útil? Porque al final sí que es verdad que yo puedo manejar datos de envíos de clientes, de códigos postales, de miles de cosas, pero si no soy capaz de organizarla y después de eso de interpretarla y de aplicarla a mi negocio, me va a dar lo mismo, ¿no? Entonces sí que es verdad que a día de hoy se está profesionalizando mucho, ¿no? Dentro de los departamentos de datos hay personas específicas en las que, aparte de conseguir esos datos, son capaces de modelizar y de explorar, ¿no? Y de hacer forecast a futuro, ¿no? Que eso al final es lo complicado y lógicamente es para lo que realmente sirve, ¿no? La aplicación práctica, ¿no? Aparte de aglutinar y de tener bases de datos gigantes que no sabes qué hacer con ella. Entonces hay una oportunidad gigante. O sea, ahora mismo las dobles titulaciones que están sacando, tipo matemáticas con estadística, yo creo que van a tener unas salidas profesionales muy, muy importantes y además lo bonito que hay muchísimo por hacer, ¿no? Entonces, son profesiones que tienen ahora, bueno, muchísimas oportunidades, yo creo. Noel, hemos visto varias de las aplicaciones, ¿no?, en que se podía utilizar la inteligencia artificial en el sector e-commerce, pero en este momento, ¿dónde nos encontramos si hablamos de inteligencia artificial y e-commerce? Bueno, pues yo creo que en este momento nos estamos encontrando en la situación de cómo combinar. Teniendo el foco, que al final sí que es verdad que yo creo que la mayoría de los e-commerce están en esa experiencia de usuario, ¿no? Quizás se ha pasado y ha sido uno de los primeros sectores en los que vamos a poner ese foco en el cliente, ¿no? Vamos a poner ese análisis de por dónde entra ese cliente, cómo convierte y por qué repite o no repite, o incluso por qué me odia o por qué me quiere. Yo creo que ahora mismo es en lo que más se están enfocando, en entender, analizar ese cliente, ¿no? ¿Y en qué situación? Pues lo que te comentaba, queda mucho por hacer porque hay tanta cantidad de información que al final el hacer un modelaje útil está llevando más tiempo de lo que quizás se podía imaginar, ¿no? Entonces, yo creo que todavía se está encajando, ¿no? Qué tipo de información se necesita, porque hemos pasado de un modelo quizá, yo desde el punto de vista de marketing, ¿no? De hacer campañas, captar usuarios, a base de usuarios con números, ¿no? O sea, tantos usuarios, tanto porcentaje de conversión, tantos envíos por usuario, ¿no? En el caso nuestro. A intentar entender qué clase de usuarios son los que están contratándome, ¿no? Y hacer unos perfiles muchísimo más detalle, ¿no? Ya no solamente estaríamos hablando antiguamente de los targets, mi target objetivo, sino que ahora mismo hablamos de persona. Entonces, tanto la inteligencia artificial como todo lo que hay detrás de Customer Service, o sea, de la atención al cliente, yo creo que va muy, muy de la mano. Y al final hemos pasado de, y perdón por la comparación, las telefonías que te llamaban y te ofrecían descuentos para acá, para allá, a algo muchísimo más cercano y más personalizado, teniendo en cuenta, claro, que estamos hablando de un canal online, ¿no? En el que nunca te coincides cara a cara, ¿no? Pero al final es acercarse a ese mundo físico, ¿no? Yo creo que cualquier persona que esté comprando online es lo que busca, ¿no? Tener un contacto más directo, a pesar de que siempre tenemos la pantalla, claro. Claro. ¿Cuáles crees que son los mayores desafíos a los que se enfrentan las empresas de e-commerce al implementar
esta inteligencia artificial en sus operaciones? Pues no caer en el error de generalizar, ¿no? Porque al final puedes estar sacando unas conclusiones muy, muy claras, pero en un momento determinado. O sea, al final la inteligencia artificial tienes que tener en cuenta no solamente tus datos, sino todo el contexto, ¿no? Todo lo que te está rodeando. Ahora mismo todos sabemos, bueno, pues se habla a todas horas del incremento del coste de la vida, ¿no? Sí. Vale, pues al final esa inteligencia artificial tiene que coger absolutamente todo, no solamente tus métricas, tus datos internos, sino que tienes que ser capaz de mirar un poco más afuera, ¿no? Para entender al final un poco todo ese comportamiento del usuario. No puedes aislar a un usuario en tu página web porque la vida no es esa. O sea, alrededor de decidir si comprar online, tienes muchísimos efectos alrededor que están haciendo ruido. Pues, por ejemplo, los precios, tienes que ser capaz de mirar a tus competidores, en qué estatus se encuentran, qué volumen de búsquedas tienes, es decir, el interés que está mostrando tu producto, ¿no? Y sobre todo lo que comentaba antes, el ser capaz de dar un valor añadido respecto a las grandes o a los gigantes del comercio online, ¿no? Porque lo más fácil al final es irse al grande, que sabes que te lo va a solucionar, ¿no? Pero si eres capaz de dar algo más, ahí yo creo que es el principal reto, ¿no? En el que se tendrían que enfocar. Que no es fácil, desde luego. No, eso te iba a decir, ¿no? Casi un poco el secreto, y lo ha sido siempre, ¿no? Del comercio un poco más pequeño, para decirlo así, para luchar contra los gigantes o para estar allí, ¿no? Enfrente de los gigantes, ha sido esa personalización y esa atención que tenían al cliente, ¿no? Sí. Con la inteligencia artificial deberían intentar que esa personalización, ¿no? Se pase al mundo online, eso porque los datos te lo van a permitir. Eso es, ese es el punto clave. Al final, ese acercamiento y el no pensar en números y en porcentajes, sino pensar más en lo que serían usuarios. Porque al final el pequeño sí que se lo puede permitir, cosa que el grande es imposible, claro. Noelia, centrándonos en Packlink, ¿cuáles son ahora vuestros próximos objetivos? Bueno, nosotros, nuestra plataforma Packlink Pro, siempre digo que no es una plataforma cerrada. Nosotros es una plataforma beta. ¿Y qué significa esto? Que nosotros seguimos desarrollando nuevas funcionalidades y estas nuevas funcionalidades no caen del cielo. Estas nuevas funcionalidades son las que nos están demandando nuestros clientes, ¿no? Entonces, nosotros como plataforma tecnológica estamos muy enfocados en seguir desarrollando pues lo que nos van pidiendo. ¿Para qué? Para que al final esa logística deje de ser un caos y se convierta en el punto más fácil de llevar, ¿no? Y sobre todo nos queremos convertir en un partner más que en una plataforma, ¿no? Porque hay un acompañamiento, ¿no? Nosotros tenemos muchísimos emprendedores que se están lanzando a negocios ahora mismo y que tienen un gran desconocimiento, ¿no? Entonces hay una cercanía que se les ayuda pues desde la integración a nivel tecnológico, como recomendaciones de servicios, de transportistas, toda la parte que hemos dicho antes de cómo configurar esa plataforma para que sea más fácil toda esa gestión logística. Entonces, iría de la mano de estos dos puntos. Seguir metiendo mejoras en la herramienta, porque al final, como el e-commerce siga desarrollándose, nosotros seguimos poniendo innovaciones y sobre todo ese acercamiento con el cliente, ¿no? Hablando de inteligencia artificial y de logística, ¿cómo crees que va a seguir evolucionando el sector para tener esa mayor implementación de esta tecnología? Yo creo que a día de hoy, por ejemplo, en lo que respecta a España, los grandes transportistas están haciendo unas inversiones en tecnología muy, muy importantes. Entonces, yo creo que vamos a poder ser capaces de sacar más jugo a esa inteligencia artificial si somos capaces de ir adaptando esas herramientas, porque al final es una cantidad de información tan gigante que efectivamente habrá nuevas profesiones y nuevas personas que tengan que interpretar esa información, pero hay que hacer en paralelo un desarrollo de herramientas que sean capaces de automatizar y de hacer lecturas de primera mano en la que te segmente un poco, porque estamos hablando de una información tremenda, ¿no? Entonces yo creo que ese desarrollo va a ir de la mano de las herramientas que se puedan ir desarrollando en paralelo. O
sea, es infumable que te puedas estar analizando esto en un Excel. O tienes unas herramientas que te hagan unos primeros filtros o va a ser muy complicado. Entonces ya va habiendo soluciones, pero tiene que haber un poco un equilibrio entre los dos. Y tiene que haber, lógicamente, empresas que apuesten por esas herramientas y por seguir desarrollándolo. No me gustaría acabar la entrevista sin preguntarte, vosotros que trabajáis con el pequeño comercio, ¿no? En ayudarles, ¿no? en esas logísticas que normalmente es donde tienen más problemática, no me gustaría dejar de tocar el tema de la última milla. Sobre todo en grandes ciudades, que está suponiendo o lleva ya suponiendo un problema que se viene hablando desde hace muchos años, ¿no? ¿Cómo se está adaptando el sector logístico, ¿no? A todo ese camino hacia la sostenibilidad, hacia esas entregas más verdes, a ese cambio, ¿no? que está habiendo de chip, ¿no? dentro de las grandes ciudades? Es complicado porque llevamos hablando ya de este tema en Packlin más de 5 años. Sí, yo llevo en el programa hablando de este tema varios años. Y el tema está en que, mira, nosotros al final, como tenemos diferentes puntos de vista de distintos países, yo estoy convencida de que esto es algo totalmente cultural. Hay servicios maravillosos de entrega de paquetes en los que no necesita que te lo lleven a tu puerta, a tu casa, y que puedes recoger el paquete en un locker, en un punto drop-off que llamamos nosotros, pero al final, y son más baratos, de hecho, o sea, que es que tienen, pero culturalmente, y te hablo especialmente de España, es algo que no ha calado. No sé si es culpa nuestra que no hemos sabido venderlo, o que nos hemos acostumbrado quizá también cuando estaban empezando a despertar un poco este tipo de soluciones, llegó la pandemia y ahí no había opción y te lo tenían que llevar a casa y se ha vuelto un poco no, yo a casa. Pero hay una contradicción porque nosotros, por ejemplo, en Navidades siempre sacamos una encuesta, decir, bueno, ¿estás preocupado por la sostenibilidad, por el cuidado del planeta? ¿Estarías dispuesto a contratar este tipo de envíos? Sí, salen porcentajes tremendos. Eso siempre lo cruzamos con luego los datos reales de contratación de envíos, y lo más destacado es que hacemos las compras en el último momento, se contratan envíos urgentes mogollón. O sea, son el momento en el que más se contratan envíos urgentes, y los envíos urgentes contaminan un 35% más que un paquete estándar y un 50 y tantos % más que un punto drop-off. Entonces, al final, sí, es muy bonito en el papel. Yo sí que respeto el medio ambiente, estaría dispuesto, pero a la hora de la verdad se sigue contratando este tipo de servicios. En Estados Unidos, por ejemplo, no. En Estados Unidos la gente no concibe el hecho de que se lo lleven a casa. O sea, voy a tener que estar pendiente de si viene el señor mensajero o no. Yo lo recojo cuando voy a la oficina, cuando voy a hacer la compra, Entonces, yo creo que es algo cultural que llegará. O sea, es insostenible al final por dos motivos. Porque no se cabe. O sea, va a llegar un momento, si el e-commerce sigue creciendo a estos números, que no van a entrar las furgonetas, porque es que es inviable. Y por un poco respeto también al medio ambiente, ¿no? Ocurre también con el packaging, ¿no? Con las cajas. O sea, hay momentos en los que vas al contenedor y no puedes meterlo porque está lleno, ¿no? En momentos, pues eso, en Navidad, por ejemplo, ¿no? Todas de e-commerce. Entonces, es algo cultural que necesitamos cambiar poquito a poco, pero llegará, yo estoy convencida. Noelia, que estamos sin tiempo, rápidamente, recuérdanos vuestra página web para aquellas personas que quieran contactar con vosotros. Bueno, pues nuestra página web para consumidores es www.packlin.com y la página web para e-commerce y para vendedores online, pro.packlin.es. Pues Noelia, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de inteligencia artificial y de e-commerce. Muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Un saludo. Adiós. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.